Ok, entonces vamos a empezar. Quedamos pendientes las exposiciones, ¿sí? No sé, ¿tiene Posiciones. alguna Me toca a pregunta? mí. Sí, así mismo. Pero antes de empezar, no sé si tal vez alguien pudiera hacer las evaluaciones, alguna pregunta. Ande, Inge. Las- Sí, sí lo puedo hacer. Inge. Inge. Sí, dígame. Sí, Que dígame, me ¿sí me comparte escucha? usted ¿No? nomás. Ya, ok, ya le comparto entonces. A ver, ¿dónde estamos? Sí, profe, por ahí lo vi ahí en eso que nos tocó leer. Sí, profe, de harto cerebro, profe. El mejor egresado, el profe, esa es, profe. En Chévere, unas chévere. investigaciones que estaba. Me hubiese dicho, nos hubiese dicho que era un trabajo suyo de investigación, pues, para uno ir más emocionado a leerlo. ¿Dónde es que han dado, profe, usted también? El profe de harta investigación, un poco de cosas de lodos y un poco de por ahí, toda de la que nos enseña aquí, que casi no se entiende, pero bueno. Bueno, al menos yo. Sigamos. Chévere, entonces, a ver. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Inge. Yo no lo escuchaba bien. A ver, sí, eran unas investigaciones que habíamos hecho interesante ahí con el tema del tratamiento de aguas y por eso les había compartido. Ok, entonces ya habíamos visto, me voy a compartir un momento la pantalla. Sí, entonces estamos aquí, ¿no es cierto? Estamos ya, hemos Me visto toca a todos mí. estos. Claro, le toca a usted. Y vamos a hacer el tema de la filtración y la desnitrificación. ¿Ok? Entonces, Pero, vamos a compártame, Inge, por la pantalla, listo. por favor. Filtración y desnitrificación. Por cierto, estoy ahorita con un inconveniente en mi teléfono. Sí, creo que se quemó la batería. Y bueno, pues por eso me pude conectar con otro teléfono para el audio y todo. Entonces, si tiene alguna duda o algo, tal vez me demore en contestar el WhatsApp. Llamadas ahorita, si no, que ya se apagó mi teléfono. Entonces, pero WhatsApp sí lo tengo en las computadoras, entonces me escriben nomás. Ok, Inge, listo. Eh, a ver, ahí estamos. Listo. Buenas noches, compañeros. Pues a mí me toca exponerles sobre el tema de tratamientos primarios y secundarios, pero en este caso le voy a hablar específicamente de filtración o vermifiltros, como se los conoce, y también de la desnitrificación, pero eso está más abajito. Les voy a dar el primer paso, que es este. Bueno, el tratamiento de filtración a través de vermifiltros es un método de tratamiento de aguas residuales en el que se utilizan lombrices para eliminar los contaminantes orgánicos y sólidos suspendidos presentes en el agua. Este sistema se basa en la capacidad de las lombrices para degradar materia orgánica y convertirla en compuestos más simples y menos nocivos. El proceso de filtración en vermifiltros involucra el paso del agua a través de un lecho de material que sirve como sustrato para las lombrices, o sea, donde las lombrices están hay un sustrato, como por ejemplo la arena, la grava o la fibra de coco, que se utiliza también. Las lombrices presentes en este sustratos se alimentan de los contaminantes orgánicos presentes en el agua y los convierten en humus, un material orgánico rico en nutrientes que puede ser utilizado como fertilizante en la agricultura. Perdón. ¿Dónde me quedé? Ya. Se utilizan como fertilizantes, en este caso para la agricultura directamente. Este sistema de tratamientos de aguas residuales utiliza
procesos biológicos naturales para limpiar el agua, lo que lo convierte en una alternativa más sostenible y respetuosa con el medio ambiente en comparación con otros métodos de tratamientos convencionales. Además, el vermifiltro es una opción económica y de bajo mantenimiento, lo que lo hace atractivo para su implementación en comunidades rurales o en zonas donde el acceso al sistema de tratamientos de aguas residuales pues es muy escaso acceder. Este es convencional, es limitado, entonces no pueden entrar los carros que hacen limpieza y esas cosas. El sistema de vermifiltro económicamente es viable porque para su proceso y de depuración no requiere de insumos químicos, no necesita, el consumo de energía es súper bajo y su operación y mantenimiento es sencillo. No necesita personal calificado, no genera lodos, al contrario, genera como subproductos vermicompost que pueden ser utilizados como biofertilizantes y generan ingresos económicos adicionales. Las condiciones de operación de filtración en vermifiltros. Las condiciones de operación de un vermifiltro incluye mantener una capa de lombrices vivas en el filtro para asegurar su eficacia en la descomposición de la materia orgánica y eliminación de contaminantes, mantener una adecuada humedad en el filtro para facilitar la actividad de las lombrices, evitar el exceso de humedad en el filtro que pueda causar la proliferación de bacterias anaeróbicas y la producción de malos olores, evitar la compactación del sustrato del filtro para mantener una adecuada aireación y filtración y filtrar la circulación del agua. Controlar regularmente la temperatura del filtro para asegurar condiciones óptimas para las lombrices y realizar un mantenimiento periódico del filtro, como remover los residuos acumulados y añadir sustratos frescos para garantizar un correcto funcionamiento. Sigue. En las restricciones para la operación del filtro primero, no utilizar materiales inadecuados en la construcción del filtro, ya que pueden afectar su eficiencia. Evitar el uso de productos químicos que pueden dañar el medio ambiente o la capa biológica del filtro. Mantener una adecuada suspensión y mantenimiento del filtro para garantizar un correcto funcionamiento. No sobrecargar el filtro con desechos orgánicos, ya que esto puede afectar una capacidad de filtración, su capacidad de filtración. Evitar la instalación del filtro en zonas de alto tráfico. Perdón. No sobrecargar el filtro con desechos orgánicos, ya que esto afecta la capacidad de filtración. Evitar la instalación del filtro en zonas de alto tráfico o con presencias de animales que puedan dañarlo. Seguir las recomendaciones del fabricante para su correcta instalación y operación. Aquí tenemos un ejemplo a nivel mundial. Un ejemplo de filtración vermifiltro es el proyecto Colacoto Honokau. No soy muy buena con ese idioma, pero es en Estados Unidos. Este proyecto consiste en una instalación de vermifiltros en los sistemas de agua potable del parque para reducir la presencia de parásitos y bacterias. La iniciativa ha sido exitosa en la purificación del agua y en la protección de la salud de los visitantes y residentes del parque. También tenemos un video aquí. El primero es de cómo se implementa y el segundo es del mantenimiento que se le da.
Si los abre, Ya les pongo, entonces. ya, Sí, ya le pongo. ya, ya. Artificial en Bitrix 24 que hace maravillas. Este es el sistema de tratamiento de aguas residuales para Casa Camila, en una zona montañosa del estado de Puebla. El agua residual de una familia de 30 personas se almacena dentro de este cárcamo. Con ayuda de una bomba se envía a 2 biofiltros Wormhole, donde el agua llega y se escurre a través de los distintos materiales que se encuentran dentro del biofiltro, principalmente las lombrices. El agua llega al fondo y se escurre a través de este tubo para ser enviada directamente a un humedal artificial, donde las plantas acuáticas realizan un pulido del agua para terminar el proceso de tratamiento. Posteriormente, se desinfecta con una luz ultravioleta. Esta es la calidad del agua que tenemos al final del sistema. ¿Le muestro todos los videos? Se adelantó, que fue solo. Yo me lo vi más largo. No, solo estaba un minutito. El primer video, ya le pongo el segundo. Sí. ¿Por qué no? No, eso no es de enlace. ¿Me colgó? Hola, estamos en Mosbiquí, en Chiapas, San Cristóbal, y acabamos de instalar unos sistemas de vermifiltración, es decir, filtros de lombrices para recibir agua negra y agua gris. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es remover un poco el medio filtrante, el acerrín donde van a estar las lombrices, haciendo el tratamiento. Ya se puso una capa de lombriz encima y lo que vamos a hacer es mezclarla para que inunden todo el sistema. Entonces, ¿quién ve las lombrices? Las vamos a ver aquí. Son un montón. Es roja californiana, sumamente conocida por su alto nivel metabólico y el trabajo que realizan para vermicomposteo. Entonces, es la misma lombriz que estamos utilizando nosotros, lo cual nos va a permitir que rápidamente la materia orgánica, es decir, las heces que entren aquí, sean descompuestas. Este es un tanque de 2.500 litros. El 70% de él está lleno de este medio filtrante donde van a vivir las lombrices. Cada cuánto se tiene que hacer. Este mantenimiento se tiene que hacer una vez por semana. También dependiendo de la ocupación del lugar, pues puede ser un poco más. Es un mantenimiento sumamente sencillo, 5 minutos de estar removiendo.
Y esto se hace para que el agua que entra no aplaste, no vaya aplastando el medio filtrante y el agua pues permee de forma correcta, no se atasque y no se empieza a desbordar el sistema. La verdad es que el mantenimiento es muy sencillo en comparación de biodigestores o de fosas sépticas y no produce olores. Eso es algo muy bueno. Los olores son inexistentes. Y pues si imaginamos un poco que esto es una imitación de la naturaleza, podríamos decir que esto es exactamente lo que ocurre en el suelo de cualquier bosque, de cualquier lugar natural, donde existen descomponedores como las lombrices, que ayudan a que las excretas de los animales, las frutas que se caen y se pudren, los cadáveres de los animales que van muriendo, pues se descompongan rápidamente y pasen a ser, pues nuevamente materia orgánica. ¿Listo? Inge, córtale ya. Ya. Ahí sí creo que está más claro. Sí, como ahí pudieron ver, pues compañeros, está súper claro la explicación de cómo se da el mantenimiento prácticamente al tema de vermifiltros y hasta yo lo quiero inventar ya. Sigamos, Inge. La desnitrificación. Ese sí me costó. Bueno, el proceso de desnitrificación biológico o lodo activado, pues los microbios hacen la mayor parte del trabajo en la desnitrificación biológica. La desnitrificación es un proceso mediante el cual se elimina el nitrógeno del agua cuando se emplea en la tecnologías de mejoras de la calidad del agua. La desnitrificación trata el agua para reducir su contenido de nitrato, o sea, del nitrógeno, a niveles potables. Por ejemplo, en la ciudad de Tampa, Florida, utilizan el proceso tradicional de lodo activado como uno de los 7 en sus propias instalaciones de agua. La desnitrificación se emplea para convertir el nitrato de nitrógeno en el efluente del proceso de nitrificación del lodo activado en el gas de nitrógeno. La desnitrificación tiene lugar en el lecho profundo. Filtros de desnitrificación de medios únicos se agregan una fuente de carbono suplementada o metano que se le conoce al influyente del filtro de desnitrificación para proporcionar una fuente de alimento para el cultivo de desnitrificación en los filtros. Una vez que el agua entra en los filtros, pasa a través de los medios de filtros cargados de bacterias. Una vez que las bacterias han consumido el oxígeno en el nitrato, queda el nitrógeno. A medida que se libera el gas, queda atrapado en los medios de filtros, eliminando la mayor parte del nitrógeno de los afluentes en el proceso debido a que queda poco o mayor parte del nitrógeno de poco o nada del oxígeno luego de la desnitrificación. La siguiente etapa es en el tratamiento del afluente es agregar oxígeno al agua a través de la aireación, un paso intensivo en el consumo de energía. Los procesos de nitrificación y desnitrificación vía nitratos son los más comunes utilizados para la eliminación del nitrógeno de las aguas residuales. Sin embargo,
se han desarrollado tecnologías basadas en la ruta del nitrito. Del nitrito que permite optimizar la explotación del EDA, obtenido en un elevado rendimiento de eliminación a bajos costes. A continuación se describen los procesos biológicos eh, eh, que se encuentran consolidados, así como aquellos que están en fase de investigación e implementación. Hay muchos procesos que se llevan voy a hablar un poco, que han llevado prácticas de cómo eliminar el nitrógeno de las aguas residuales. Bueno, en esta parte, pues aquí les voy a ver procesos no convencionales de eliminación del nitrógeno. El proceso biológico de eliminación del nitrógeno amoniacal vía nitrito no ha sido considerado como alternativas interes, interesantes desde el punto, ay, se me fue la visión, Inge. Ahí sí. Desde el punto de vista de eficiencia energética y de producción de fangos. Para alcanzar elevados rendimientos de eliminación de nitrógeno, estas tecnologías fueron desarrolladas inicialmente para tratar corrientes de sobrenadantes de la desnitrificación de fangos sometidos a un proceso de digestión anaeróbica, evitando así su retorno a las líneas de agua. Sin embargo, la ampliación de estas tecnologías se han extendido de manera general al tratamiento de corrientes con elevadas concentraciones de nitrógeno amoniacal, como en el caso de la introducción de 25 los 25 lixiviados procedentes de vertederos residuales de residuos sólidos y de corrientes de aguas residuales de origen agropecuario. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace el proceso de desnitrificación. Pues en la primera es la fijación, luego sigue la amonificación, siguiente el proceso de nitrificación, luego la asimilación y posteriormente la desnitrificación, que ya es el paso final y luego queda vuelta al inicio. Ahí tenemos también un videito, Inge. Esperamos que se cargue un ratito. Un poquito lento mi compu. Si quieres aprender Python para tener una carrera en ciencia de datos, TI o ingeniería, tienes que hacer el curso
Ok, vamos con el segundo video. Todos nacemos con un qué, Toma. un algo que si se descubre y Au. potencia a tiempo, puede marcar la... No se escuchó. No, está el mismo. O yo me equivoqué. Parece que fue el mismo. No. Está el mismo, Inge. El mismo enlace le abrió Inge. Y le abrí el otro. Vamos a ver. Es el mismo. Pero- pues, control. Acuarios. A ver, pero este otro está muy largo. Bueno, Inge, ya nos quedamos con. Ahí está, él está hablando de la. Ahí Pero sí. ¿todo esto lo vamos a ver o porque está largo? Es 36 minutos. Está largo. Sí, yo creo que se los dejo como sugerencia porque este está más interesante que el otro. Sí, 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 esto Ajá. porque estaba muy largo este. Ah, listo. Esa es mi exposición, Inge, no sé qué. A ver, no sé, tal vez alguien alguna pregunta. Un segundito. Listo. Entonces, ahí sí. A ver, veamos. Dame, Inge. Inge, no le escucho. Ahí. Que veo un eco. Ahí sí. A ver, entonces volvamos acá a la presentación como para retroalimentar. Filtro. Inge no se le escucha. Sí, así o no se me escucha nada. Ahorita sí. Ahí se le volvió a escuchar. Sí me escuchan ahí. Saben que hagamos una cosa. Ahí se me escuchan bien. Sí, Sí. Inge. Ya, chévere. Entonces, volviendo acá. Les decía que la D es el separador de utilizando lombrices, una lombriz californiana, esta filtración de vermifiltro, ¿sí? Una lombriz californiana es la típica lombriz, ¿no? Fíjense cómo es esto. Bueno, la lombriz que existe en toda la tierra y todo. Y es muy utilizada en procesos de descontaminación de agua. ¿Por qué? Porque se utiliza la materia orgánica y dentro de las ventajas, pues el uso de, no genera malos olores y pues es muy utilizada.
Obviamente tiene una limitante que es la cantidad de materia orgánica, depende mucho de la dosificación que se vaya realizando. Como vieron en el video, pues ponen un sustrato de acerrín para que pueda captar todo el material. ¿Sí? Entonces, eso es con respecto a la filtración de vermifiltros. Obviamente, como es el uso de micro, bueno, de un ser vivo, en este caso de una lombriz, no tiene que tener contaminantes tóxicos, ¿no es cierto? Ni metales pesados, ni nada por el estilo, porque pues, obviamente puede causar daño a la lombriz y les va a matar principalmente. Entonces, tiene que tener cuidado con el uso de estos vermifiltros. Tiene muchas ventajas, como vieron. Y pues aquí, bueno, nos mencionaba un proyecto porque no tenía todavía el paper que les había compartido y ahí pues está una con lombrices. ¿Sí? Entonces es interesante esto y lo importante es que se retiene bastante la materia orgánica. La desnitrificación es un proceso ya un poquito más complejo y es principalmente eliminar el nitrógeno. ¿Y por qué el nitrógeno? Porque recuerden que este tiene, forma parte o tiene la contaminación de la eutrofización de las lagunas, como también habíamos visto en el anterior bimestre, que es la generación de crecimiento de algas y esto pues obviamente puede causar un problema de traspaso de la luz y demás inconvenientes. Entonces, y estas algas crecen con alto contenido de nitritos, de nitratos y la idea de esto es eliminar ese nitrógeno. ¿Sí? Mediante este proceso, la fijación, la amonificación, nitrificación, asimilación y luego eliminar el nitrógeno hacia la atmósfera como nitrógeno. ¿Ok? Esto es básicamente el ciclo del nitrógeno. Entonces, bueno, acá es en el suelo, pero lo mismo puede ocurrir en la tierra, pero en el agua. Eh, Se hace un tratamiento con químicos para que puedan reaccionar y ese nitrógeno fácilmente salga hacia la atmósfera en forma de nitrógeno, de N2. ¿Sí? No lo podemos destruir por completo, sino simplemente cambiarlo. ¿Ok? Entonces, ahí hablaba de nitrógeno monocal. Es básicamente el nitrógeno que está presente en las aguas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? No, hija, sí está entendido. Bien, listo. Vamos con nuestro siguiente, el tema de la absorción. Este tema lo iba a exponer Alejandro, pero no se conectó, pero aquí está su video, entonces les voy a proyectar para que igual lo podamos ver, ¿sí? Igual, si tienen dudas, yo luego también hago la retroalimentación. Un ratito. Bueno, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. A mí me ha tocado la absorción. Y bueno, les voy a les voy a exponer la absorción como método de tratamiento del agua. ¿Cuál es la diferencia entre absorción y adsorción? Para empezar, es importante tener claras estas definiciones. En física, la absorción ocurre cuando una sustancia en estado gaseoso, a la que se denomina absorbato, se incorpora al volumen que ocupa otra sustancia en estado líquido y a la que se denomina absorbente. Por su parte, la adsorción se define como el fenómeno que presenta cuando una sustancia en estado líquido o gaseoso a la que se le llama absorbato se adhiere a la pared de un sólido, llamado absorbente. ¿En qué consiste este tratamiento? La absorción es un proceso en el cual los contaminantes en el agua son capturados y retenidos en la superficie de un material sólido, llamado absorbente. Este método es eficaz para eliminar contaminantes orgánicos e inorgánicos, como metales pesados, colorantes, pesticidas y compuestos orgánicos volátiles. La absorción puede ser física mediante fuerzas de Van der Waals o química formando enlaces químicos. Los absorbentes comunes incluyen carbón activado, zeolitas, arcillas y resinas de intercambio iónico. Condiciones de operación para este proceso.
Las condiciones de operación para un proceso de absorción eficiente incluyen pH del agua, que incluyen en la capacidad de absorción, por ejemplo, el carbón activado es más eficiente en pHs bajos para ciertos contaminantes orgánicos. En la temperatura, la absorción física es exotérmica, favorecida por temperaturas bajas, mientras que la absorción química puede ser favorecida por temperaturas altas. En la concentración del contaminante. La capacidad de la absorción aumenta con la concentración del contaminante hasta alcanzar la capacidad máxima del absorbente. En el tiempo de contacto, un mayor tiempo de contacto entre el agua y el absorbente mejora la absorción hasta alcanzar un equilibrio. En la agitación y flujo. La agitación y el flujo continuo del agua a través del lecho de absorbente mejoran el contacto entre el contaminante y el absorbente. Factores que afectan la absorción. La solubilidad menor solubilidad, mejor absorción. Estructura molecular. Más ramificada, mejor absorción. Peso molecular, grandes moléculas, mejor absorción. Problemas de difusión interna pueden alterar la norma. Polaridad. Menor polaridad, mejor absorción. Grado de saturación. Insaturados, mejor absorción. El sólido universalmente utilizado en el tratamiento de aguas es el carbón activo, aunque en los últimos años se han desarrollado diversos materiales sólidos que mejoran en ciertas aplicaciones las propiedades del carbón activo. Restricciones o limitantes para este proceso. A pesar de sus ventajas, la absorción presenta ciertas limitaciones. Capacidad de absorción. Cada absorbente tiene una capacidad máxima, más allá de la cual no puede absorber más contaminantes. Costo del absorbente. Absorbentes como el carbón activado pueden ser costosos, especialmente en grandes cantidades. Regeneración y manejo de residuos. Los absorbentes saturados necesitan ser regenerados o reemplazados, lo que puede generar residuos secundarios y costos adicionales. Selectividad. Algunos absorbentes son específicos para ciertos tipos de contaminantes y no son efectivos para otros. Condiciones del agua. La presencia de otros contaminantes puede interferir con el proceso de absorción, reduciendo su eficiencia. Ejemplos de aplicación de la absorción. Les voy a dar un ejemplo en Ecuador. En Ecuador, la absorción se utiliza en la planta de tratamiento de aguas residuales de Quitumbe, en Quito. Esta planta emplea carbón activado para la absorción de contaminantes orgánicos presentes en el agua residual, mejorando significativamente la calidad del efluente, tratando antes de su descarga al río Chángara. Podemos ver aquí cómo funciona y eso sería todo. Listo. A ver, entonces voy a abrir la para ir haciendo la retroalimentación. Entonces aquí muy importante la diferencia entre absorción con B y adsorción con letra D. La adsorción es justamente el tratamiento para la descontaminación. Entonces, bueno, aquí está el documento donde la absorción es en todo el cuerpo de lo que va a absorber. Imaginemos una esponja. Una esponja absorbe en todo su cuerpo, pues retiene el agua, ¿no es cierto? Pues, digamos, tenemos ahí se nos riega agua, nos riega jugo, ponemos un mantelito, un trapito, una esponja, y que lo que hace, absorbe. Es decir, cogen toda su estructura, absorbe. ¿Sí? No es un proceso de descontaminación, más bien la adsorción
es un proceso superficial de la parte externa, de las capas de lo que se quiera utilizar. Ahí nos mencionaba de carbón activado, zeolitas, pues, inclusive resinas de intercambio iónico, es a nivel superficial, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto la piedra pómez. Esta piedra pómez también es absorbente porque tiene poros, huequitos en la parte interna y pues esto absorbe, es decir, se pega en la parte superficial todo el contaminante. Obviamente tiene que ser afín. Por lo general se utiliza carbón activado para uno de de los contaminantes. ¿Sí? Bueno, aquí está un poquito más explicado. Igual este documento ustedes lo tienen, también les puedo subir el video. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tiene que ver es afinidad con el material que se utiliza, la zeolita, o el carbón activado que sea afín con el contaminante que se vaya a utilizar. Y lo importante es que este es uno de los tratamientos, pero suele ser la parte final. Es decir, no se le puede poner un tratamiento de este tipo al inicio porque se va a saturar el material de absorbente o sea, apenas se coloque, se va a llenar. Entonces es importante primero hacer cualquiera de los tratamientos anteriores. No todos 100% son 100% eficientes, entonces va a quedar un remanente y para mejorar ese porcentaje de cumplimiento de la normativa o de cumplimiento para que el agua no nos salga tan contaminada, se puede utilizar filtros de carbón activado, que en muchas de las comunidades, cuando no se tiene agua potable, suelen utilizar diferentes procesos e inclusive se coloca perdón, carbón activado. Entonces, ahí el carbón activado son unos recipientes que es un filtro que está ahí del carbón. El carbón activado se puede decir, o sea, químicamente es carbón similar al de los asados, pero este es activado, sí tiene un proceso diferente al momento de la fabricación, por eso también cuesta un poco más. Entonces, eso se le somete al proceso de separación y pues le va a poder eliminar ciertos contaminantes. Eliminar ciertos contaminantes de tipo químico, es decir, por ejemplo, hidrocarburos, algunos pueden incluso absorber ciertos metales pesados, no tanto la materia orgánica porque, o sea, podría adherirse, pero tenemos otros tratamientos un poco más eficientes y más amigables, entonces eso se puede retener. Lo novedoso es que este carbón activado o las zeolitas o cualquiera de este material absorbente se lo puede reutilizar, es decir, se lo genera un tratamiento previo similar a las resinas de intercambio iónico, que se les hacía un lavado con sal. Aquí en cambio se le coloca se le hace una separación con un solvente químico. Se le puede utilizar tetracloro de carbono o disulfuro de carbono, bueno, cualquier elemento que arrastre nuevamente el contaminante y le purifica el carbón activado y se lo puede volver a utilizar. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene este método. Y pues obviamente limitantes como por ejemplo el pH, la temperatura porque puede cambiar, ¿sí? La concentración del contaminante, como les decía, tiene que ser no tan alta porque si no satura al filtro, ¿sí? Aquí están los factores que tenemos aquí. Mejor solubilidad, tiene mejor absorción. ¿Por qué? Porque no es tan afín al agua y entonces se adhiere más fácilmente al material absorbente, es decir, al carbón activado. Por eso es que se utiliza con contaminantes, por ejemplo, gaseosos, inclusive cuando está dentro del agua, gases, por ejemplo, amoníaco y demás, se puede tener este tema, ¿sí? Listo, entonces, eso sería el ejemplo. Bueno, estaba acá lo del planta de tratamiento de quitumbe, que utiliza varios de los procesos que han utilizado, mencionado ustedes. Tenemos aquí estos tanquecitos, son los sedimentadores, que ya lo habían hablado ustedes, separadores y demás. Y en la última etapa sí se tiene un sistema de absorción con carbón activado. ¿Sí? Y bueno, también tienen otros ejemplos en el mundo. Y listo. Sí está claro entonces lo que es la absorción y pues diferente con la absorción, ¿no? ¿Preguntas? ¿No? Inge, estaban bien claras. Chévere. Listo, vamos con el tema número 9. Y creo que hoy terminamos todos. Vamos al 9, ósmosis, oxidación química. Y luego el último tema, membranas y fitorremediación. Igual todos estos documentos ustedes ya tienen en la plataforma, ya para que lo vayan descargando. ¿Sí? Entonces, vamos con este tema. Ya le ayudo a compartir. Sí, sí le comparto, ¿verdad? Me tocaba a Naomi. Sí.
Listo, entonces, a ver, voy a silenciar, listo, empieza nomás. Muy buenas noches, ingeniero, compañeros. El tema que me ha tocado a mí es osmosis y química de oxidación. Bueno, la osmosis es una presión osmótica de una solución que predice la dirección de los movimientos osmóticos en el agua, en los compartimientos de líquidos corporales. Esto se refiere a un movimiento a través de una membrana semipermeable, debido a una deficiencia de osmolaridad o concentración de solutos o ambos lados de la membrana, lo que genera una deficiencia de presión osmótica, fuerza necesaria para el movimiento del agua. ¿Qué significa semipermeable? Bueno, es una membrana que separa dos fases líquidas o gaseosas. La osmolaridad es una concentración de partículas disueltas en un líquido. Así es. Ya. La osmosis es un fenómeno que debe cumplir ciertos requisitos, como es el movimiento de neto del agua. Esto es que las moléculas de agua masivamente se desplace de un compartimiento a otro, provocando un flujo de agua. Atravesar una membrana, el movimiento de las moléculas de agua se debe reproducir a través de una membrana líquida, por lo menos dos espacios o tres, o compartimientos, con soluciones acuosas o diferentes concentración. Esto es que un compartimiento no hay solutos, en el otro relación entre el agua. La segunda es el gradiente transmembrana. Implica una diferencia en la concentración de la solución acuosa o ambos lados de la membrana o compartimientos. Esto es lo que se produce el movimiento de agua desde una zona menor de concentración de solutos y alta concentración de agua a la mayor concentración de solutos o baja concentración de agua. Sus consecuencias es la tendencia intermolecular del agua y de las sustancias osmóticamente activas a agruparse a su informemente. ¿Cómo se produce la osmosis? Es un fenómeno que se produce desde los medios de hipotónicos hacia unos medios hipotérmicos, del medio exterior. En el medio de los organismos, por ejemplo, podemos ver los glóbulos rojos, puede ser una solución hipertónica. Entonces, para igualar la concentración en el medio exterior de los glóbulos rojos en el agua, quedándose arrugados y produciendo provoca la muerte. Al contrario, cuando la disolución es hipotónica, los glóbulos absorben agua en su eficiencia puede provocar también una ruptura de un glóbulo. Bueno, en el medio exterior, también otro ejemplo, por aquellos organismos vivos como son las plantas, expuestas a los ambientes sálidos, su solución de alta concentración y presentan alta presión osmótica, lo que significa que requieren un sistema de osmorregulación para tolerar la salinidad.
La osmosis también se puede presentar por una producción de agua para el consumo humano. Bueno, el agua potable es un recurso vital para todas las personas, pero antes, para llegar a nuestras manos, a nuestras casitas, se debe pasar por un proceso de filtrado de agua y purificación, por el cual se obtiene condiciones fisioquímicas ideales para el consumo. También puede ser la purificación con lo que encontramos en el agua o inmaculada, como es la osmosis inversa. Se ha comprobado que es la más efectiva, ya que existe en todo el mercado. En algunas ocasiones el agua potable también dice que proviene por los mares o regiones donde existen saturación de sales, minerales o metales pesados. Por ello sí es indispensable aplicar un mecanismo que permita desalinizar esta agua para hacerla óptima para el consumo humano. Y mediante de un análisis del agua, eh, también la podemos purificar. Es por eso que se cuenta con un proceso de laboratorio especializado en análisis de microbiológico del agua, en el cual también se pueden realizar los estudios necesarios de la agua cruda. Y de esta manera, saber si el líquido de la osmosis inversa es necesario en las purificadoras de agua. Bueno, un ejemplo de la osmosis. Bueno, supongamos que tenemos una hoja de una selga, de una planta. La hoja se terminará secando debido a la deshidratación. Sin embargo, si se coloca una dicha hoja seca en un recipiente con agua, se logrará nuevamente la hidratación de la osmosis. Así, la hoja de acelga recuperará su textura original. Es importante también destacar que la osmosis es un fenómeno que tiene una gran importancia en la fisiología de las células de los seres humanos y de los animales también. La membrana celular es, es semipermeable en un medio hipotónico. El agua ingresa a las células, incrementando su volumen y provocando una caída de una presión osmótica y del interior y, bueno, por lo tanto, una hinchazón de la célula. Bueno, para evitar cualquier trastorno o osmorregulación, es también una clave también llamada regulación osmótica. La regulación es un proceso activo eh, que hace posible mantener la presión osmótica en el nivel adecuado. No se puede también olvidar de las reacciones metabolismos que se desarrollan en el medio ambiente del líquido y que también es necesario que las concentraciones relativas de los solutos y el agua no vayan de más allá de determinar ciertos límites. Con la osmorregulación, pues se mantiene la meostasis del organismo. La oxidación química. Bueno, en las aguas residuales industriales o aguas subterráneas contaminadas o contienen frecuencia de sustancias orgánicas no biodegradables. Entre estas incluyen, por ejemplo, los hidrocarburos clorados. Estas sustancias también se pueden oxidar químicamente, logrando así su eliminación. En una oxidación participan siempre dos componentes, como son las sustancias a oxidar y el oxidante. Aplicación en tratamientos de agua.
Este proceso se aplica en la, en la práctica añadiendo el agua y de tratar peróxido y hidratación de irradiando a continuación de las lámparas de ultravioleta. La eficacia de este método también viene determinado de forma decisiva por la cantidad de radicales o H producidos. Es decir, su número de aumenta básicamente con la cantidad de materiales de partida y intensidad de la radiación ultravioleta. También, sin embargo, dado aquellas lámparas de radiación ultravioleta tienen un consumo de energía elevado bajo al punto de vista económico, no es razonable aumentarla arbitrariamente de intensidad y la radiación. En sí, ¿qué es la oxidación química? La oxidación química son sustancias o moléculas llamadas como óxidos. En química también se llama oxidación del fenómeno químico, en el que un átomo de la molécula o ion pierde unos o varios electrones, aumentando en sí su carga positiva, frecuentemente, pero no exclusiva en los, no, en los metales. Y dice que hay dos tipos de oxidación, una que es rápida y la que es lenta. La rápida ocurre durante la combustión, desprende mucho calor y suele darse en los hidrocarburos. La lenta dice que ocurre por acuosas de agua o aire o desprendimiento de calor inapreciable, suele darse en los metales, como por ejemplo los hidrocarburos, la oxidación rápida. En la lenta son los metales. Y bueno, un tratamiento de agua en oxidación química. Son procesos químicos de oxidación, pueden oxidar los metales orgánicos como el carbón, sobre todo se aplica añadiendo al agua y a tratar los peróxidos de hidrógeno e irradiando las lámparas de luz ultravioletas. Esto es a la vez que se llega a cambiar a los procesos biológicos. Tenemos como la oxidación de los compuestos orgánicos, que este tratamiento se usa para eliminar sólidos de las aguas contaminadas, mediante la cual llega a eliminar casi a un 70% de los sólidos en suspensión. Y los procesos de oxidación avanzada, también este tratamiento para eliminar los sólidos en las aguas contaminadas mediante puede llegar también a un 70% de los sólidos también suspendidos. Las principales ventajas que este proceso nos ofrece son 5 ventajas. Los reactivos que son empleados en los productos inocuos que se llegan a descomponerse. En otro punto es la capacidad y el potencial que cuenta para reactivar la mayoría de los compuestos orgánicos. El tercero sería no generar subproductos que requieran de un posterior proceso. También se emplea como para suprimir cualquier rastro de oxidación de los efluentes. La otra ventaja sería que representa en el uso como un contaminante sobre todo a muy baja presión. Aquí tenemos un ejemplo en donde podemos ver que el aluminio se hace, como podemos ver que el aluminio se convierte, está de +3 y pasa
y se vuelve a cero, que esto se hace una reducción. Y el oxígeno que tiene menos 2 al más 4 Carbono más al de carbón, el carbón. carbón. Ah, sí, el carbono pasa de 0 a 4, que esto sería una oxidación. Y que por ahí tenemos unos dos videos. A ver, listo. ¿Cuál es el video? ¿Este es el video? No. Este video. Entonces aquí está, no es el video, este vamos a ir inverso, no es. No creo que está el video. Abajito, sí, está dos links. ¿Vale? Están dos links. Ya no hay. De este lado. De los de aquí, ¿cuál sería el video? Porque este no me sale, vamos, estoy acá. Y que creo que no se ha cargado porque, bueno, y mi diapositiva sí lo tengo los dos videos. Puede mandar por WhatsApp. Listo. Le cargo ahorita. ¿Y por qué no? No, esto todo son las páginas web de donde sacó. Bueno, mientras me envío, igual para hacer la retroalimentación. A ver, la ósmosis inversa, o mejor dicho, la ósmosis es un proceso costoso porque requiere alta cantidad de presión para poder pasar el contaminante, bueno, en este caso sería cualquier elemento, desde a través de una membrana, ¿sí? Entonces está la membrana osmótica y lo que va a permitir es el paso de la solución que tiene más concentración a la que tiene menos concentración. Aquí, por ejemplo, se coloca un material que reciba el nivel de contaminante. Entonces, aquí lo importante es la energía necesaria para que pueda atravesar y puede llegar a un equilibrio, es decir, bajar la concentración del un lado que tiene alto hacia el que tiene más bajo. ¿Sí? Entonces, en teoría, pues así es como funciona, pero ya en la práctica no es tan fácil como parece, ¿sí? Porque obviamente tiene que atravesar la membrana. Esto es más fino que la filtración, ¿sí? Entonces, la filtración, algunos decían que era, igual yo les comentaba que el problema de ahí es que tenemos alto contenido o necesitamos mucha presión para poder filtrar. Si no, por ejemplo, cuando ustedes hacen un café, cuando lo van a colocar allí, pues se hace más difícil, a veces se demora, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado, ¿sí? Eh, la ósmosis, bueno, aquí mencionaba lo que es una solución hipertónica e hipotónica. Hipertónica cuando tiene alta concentración del contaminante o del elemento que se analice y la palabra hipotónica es cuando tiene menos cantidad de concentración, ¿sí? En tema de la sangre, pues es un problema la una o la otra, porque estamos hablando de alto contenido de glóbulos rojos y la otra bajo contenido. ¿Sí? Utiliza para el filtrado de agua, inclusive aquí se utiliza para eliminar la sal del agua de mar, pero es demasiado costoso. Y aquí un dato que puedo mencionar es que se utiliza energías renovables para eh, separar la sal del agua de mar. En países donde es más difícil poder tener agua de mar, pero agua dulce y pues tienen a disposición el agua de mar y son países ya pudientes en los que pueden invertir en este tipo de tecnología y se lo puede desarrollar. ¿Ok? La oxidación química, bueno, sí hizo eh, no me explicó todo lo concerniente a la oxidación, determinados temas generales, inclusive aquí estaba la reacción de que el aluminio, el óxido de aluminio en presencia de carbono, el aluminio pasa a estado de valencia cero como metal y el carbono se forma como CO2, ¿sí? Eso es de manera general.
Ya en procesos de separación de agua, de contaminación del agua, esto no aplica porque es la quema de combustibles o de hidrocarburos. Entonces, esto en tratamiento de aguas en realidad no es utilizado. Y los metales tampoco, porque obviamente me va a generar mayor inconveniente. Pero el principio es separar los elementos por la oxidación, es decir, utilizar procesos como estaba acá, pues que estaba acá arriba, lo de la ultravioleta, luz ultravioleta. Bien, aquí, luz ultravioleta. Entonces, la luz ultravioleta puede oxidar ciertos elementos, ciertos contaminantes y pasan a formar parte de otra estructura química que posiblemente sea menos letal que lo otro. Así que el contaminante preliminar. En algunos procesos, pues se generan OHs, radicales OHs, y esto hace que suba el nivel de pH. Y pues toca compensarle con algún agente ácido para disminuir esa concentración de pH. ¿Ok? También se utiliza ozono, también se utiliza oxidantes en general para poder utilizarlo la oxidación. Entonces, esos son procesos ya un poquito más complicados, más técnicos para poder descontaminar el agua. ¿Ok? Ahorita ya me llegó el enlace y les voy a compartir los dos videos. La ósmosis es el fenómeno que se produce cuando dos soluciones con diferente concentración son separadas por una membrana semipermeable y el solvente difunde a través de la membrana del líquido de menor concentración al de mayor. Esto para equilibrar las concentraciones. Este fenómeno se produce de forma espontánea sin gasto energético. En otras palabras, si tuviéramos dos disoluciones de aguas y sal preparadas por una membrana semipermeable que solo permite el paso de agua, el agua se movería de la disolución de menor concentración a la de mayor concentración sin necesidad de aportar energía alguna. ¿Y tú sabías lo que era el efecto ósmosis? ¿Ok? Ese es un efecto de la ósmosis. ¿Sí? Vamos con el de oxidación. Hola a todos y todas. Hoy vamos a finalizar el tema de la materia y los materiales. Para ello, vamos a aprender qué son los cambios químicos. Los cambios químicos, también llamados reacciones químicas, ocurren cuando la materia sufre un cambio en su composición. Los cambios químicos más importantes son la oxidación, la fermentación y la combustión. Vamos a ver en qué consisten. La oxidación es la transformación de una sustancia en otra por la acción del oxígeno. Por ejemplo, si dejamos un objeto de hierro a la intemperie, este se cubrirá de óxido de hierro, es decir, se oxidará. Y lo mismo ocurre con la manzana. La fermentación es el proceso por el cual algunos microorganismos, como bacterias y levaduras, transforman un tipo de materia en otra, sin la intervención del oxígeno. A través de la fermentación podemos obtener alimentos como pan o yogur. En el caso del pan, a través de la fermentación de la harina, agua, sal y levadura. En el caso del yogur, a través de la fermentación de leche y bacterias. La combustión es una oxidación muy rápida que desprende energía en forma de luz y calor. Por ejemplo, al quemar leña, como ocurre en las fotografías que podéis ver. En este vídeo hemos visto los cambios químicos, la oxidación, fermentación y combustión, dando fin al tema de la materia y la energía. Espero que hayáis aprendido muchas cosas. A ver, y de este último video
no mucho, porque esa es la oxidación de cualquier elemento o la quema de un combustible y demás. Sí, cuando es un proceso de oxidación, les voy a poner acá algunas imágenes justamente por su oxidación para procesos de descontaminación del agua, justamente lo que les decía. Sí, el uso de ultravioleta, de luz ultravioleta, el uso del ozono y también el uso, eso se me pasaba, del peróxido de hidrógeno, comúnmente llamado agua oxigenada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le oxida al contaminante, no tanto como una quema, sino más bien una reacción química de que cambia los electrones y pues ese contaminante no es que desaparece por completo, sino cambia su estructura y al momento que cambia puede ser menos letal, puede ser menos contaminante, menos tóxico y demás. Entonces, se puede utilizar cualquiera de estos tres elementos para la oxidación. Sí, no hay una quema, porque obviamente no es lógico quemar dentro del agua, si no se puede generar eso. Y la otra imagen que les quería mencionar, igual lo que nos explicó Naomi, es el tema del proceso de ósmosis, es decir, llevar de menor concentración al de mayor concentración sin ningún tipo de energía. Para el tratamiento de aguas se utiliza la ósmosis inversa, que es lo contrario. ¿Sí? Aquí está la imagen, pues, se puede ver un poquito más. Aquí en cambio, aquí está. Entonces está la semipermeable, bueno, esta es la ósmosis, ¿no? Y la ósmosis inversa, entonces tenemos el agua, que tiene ciertos grados de contaminantes de diversos tipos, y por esta membrana se hace pasar para que se retengan todos los elementos y acá tengamos el agua apta para beber o agua descontaminada. Sí, es una membrana un tanto especial que retiene estos materiales, estos elementos. Entonces va a haber una fuerte retención de los contaminantes, pero también va a haber una fuerte caída de presión y pues va a generar un problema de energía, porque necesitamos mandarle con mayor fuerza para que pase, ¿no? Imaginemos, no sé si alguien ha puesto alguna inyección alguna vez o sí, ¿no es cierto? Entonces a veces se tapa la aguja porque no se pone bien donde tiene que ponerse y pues eso genera que tengamos que empujar más, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa acá. Entonces tenemos el agua a través de un filtro, de una membrana y esta membrana por retiene todos los contaminantes, se puede llegar a saturar y pues no va a permitir el paso. ¿Sí? Necesita mucha energía para eso, para que pueda pasar y como es energía, que les decía, se puede utilizar fuentes renovables para la obtención de esa energía, ¿sí? Por ejemplo, del mar. Más o menos la idea es utilizar las olas del mar o las corrientes del mar o las mareas del mar, valga la redundancia, pero las mareas es esto que sube y baja, ¿no es cierto? En la noche sube la marea, en la mañana baja la marea. Entonces, esa subida y bajada puede generar acumulación de agua por diferencia de nivel y se puede obtener energía de esa manera. Entonces, esa energía puede ser utilizado para eliminar la sal del agua de mar y para que sea apta para consumo humano, ¿sí? Porque el agua con alto contenido de sales no es apta para el consumo humano. ¿Sí? Listo, preguntas tal vez. No, Inge. ¿Está claro? Vamos ya acabando ya los temas. Vamos un 10 Sí, minutitos. sí alcanza a dar el compa el último tema. Sí, se alcanzamos. Y una vez. Para mañana dedicarnos al proyecto. ¿Sí? Vamos. Tengo un video de 30 minutos. No, mentira, mentira. Bueno, buenas noches, compa. Justamente quedan justamente 5 minutos para dar mi exposición, así que avancemos. Esperemos que todo quede entendido. Cualquier duda se la preguntan al profe. Membranas, seguimos. Siga más, profe, siga. ¿En qué consiste este tratamiento? Avancemos. Listo. Las membranas son componentes esenciales en los sistemas de tratamiento de agua. Funcionan como barreras selectivas que permiten el paso del agua mientras retienen sustancias no deseadas, al igual que las membranas celulares, como nos explicaba el profe en algún momento, ¿no? Las membranas justamente nos permiten tienen esta misma función dentro de este proceso, el cual es separar los residuos, como dice acá. Característica de la separación con membrana en aguas residuales. Las principales características de los procesos de membranas en aguas residuales son las siguientes. Permite la separación de contaminantes que se encuentran disueltos o dispersos en forma coloidal, eliminan contaminantes que se encuentran a baja concentración, requieren de unos procesos sencillos y diseños compactos que ocupan poco espacio. Las operaciones se llevan a cabo a temperatura ambiente, ofrecen la posibilidad de combinarse con otros tratamientos complementarios.
Condiciones de operación. El tratamiento de agua mediante membranas es una tecnología ampliamente utilizada para purificar y descontaminar el agua. Las membranas actúan como barreras selectivas que permiten el paso del agua mientras retienen las sustancias no deseadas. Dentro de las ventajas de las membranas tenemos la eficiencia de separación. Las membranas ofrecen una alta eficiencia de separación, donde el factor clave es el cut-off, el corte apagado. Algo así creo que es. No me acuerdo mucho del inglés yo. De la membrana. Esto significa que pueden filtrar partículas de tamaños específicos. Temperatura ambiente. Los procesos de membrana se pueden llevar a cabo a temperatura ambiente, lo que reduce la necesidad de calentamiento adicional. Consumo de energía bajo. No se requiere un alto consumo de energía para operar las membranas. Sin reactivos químicos, excepto para las antiincrustantes utilizados en la limpieza de las membranas, no se necesita el uso de reactivos químicos. Combinación con otros procesos. Las membranas se pueden combinar fácilmente con otros procesos de tratamiento. Plantas compactas, las instalaciones de membranas ocupan poco espacio físico. Restricciones para la operación. En el tratamiento de agua mediante membranas existen algunas restricciones y desafíos que deben considerarse para garantizar un funcionamiento eficiente y sostenible. Entre ellos tenemos el ensuciamiento de las membranas. El ensuciamiento de las membranas es un problema común en los sistemas de filtración. Se refiere a la acumulación de partículas, microorganismos y sustancias de la superficie de la membrana. Este ensuciamiento reduce la permeabilidad de la membrana, lo que afecta su capacidad para filtrar eficientemente. Para mitigar este problema se requiere un mantenimiento adecuado, como la limpieza regular de las membranas. Costo de las membranas. Las membranas utilizadas en los sistemas de tratamiento de agua pueden ser costosas. Aunque su inversión inicial puede ser alta, a largo plazo, los ahorros en mantenimiento y operación, junto con los beneficios ambientales, compensan este costo inicial. Falta de selectividad en algunas aplicaciones, perdón. A pesar de su eficiencia, algunas membranas pueden carecer para ciertas aplicaciones específicas. Es importante elegir membranas adecuadas según las necesidades del tratamiento y las características del agua residual. Sensibilidad química. Algunos materiales utilizados en las membranas son sensibles al ataque químico causado por ácidos, bases, oxidantes y disolventes orgánicos. Esto puede afectar la durabilidad y el rendimiento de las membranas. En resumen, aunque las membranas son herramientas valiosas en el tratamiento del agua, es fundamental considerar estas restricciones y abordarlas de manera adecuada para lograr un proceso eficiente y sostenible. Ejemplo, en el país. Sanitron, Ingeniería de Purificación y Representaciones LTDA, es una empresa en Quito, Pichincha, Ecuador, especializada en ingeniería de purificación de agua y aire. Ofrece soluciones que incluyen membranas y filtros de última generación para aplicaciones multifuncionales como la remoción de contaminantes en aguas residuales y potabilización. Fitorremediación, esa palabra medio complicada, más difícil que mi segundo nombre. ¿En qué consiste este tratamiento? Existen varios tipos de fitorremediación, cada uno con un enfoque específico. Esta parte de acá explica más como que de las plantas, justamente veía algo así, y creo que es un tratamiento basado en eso, ¿no? En algo verde creo que leía por ahí. Bueno, pero vamos a seguir. Fitodegradación. En esta técnica se selecciona y utilizan plantas que tienen la capacidad de degradar los contaminantes que han absorbido. Algunas plantas poseen enzimas especiales que rompen las moléculas de los compuestos contaminantes, transformándolas en moléculas más pequeñas o menos tóxicas. Ejemplos de estas enzimas son la dehalogenasa y la oxigenasa. La fitodegradación se ha empleado en la remoción de explosivos, pesticidas y otros contaminantes. También tenemos la rizoremediación. En esta técnica, la degradación de contaminantes es producida por microorganismos que viven en las raíces de las plantas. Estos microorganismos contribuyen a la limpieza del suelo. Fitoestabilización. Se basa en plantas que absorben los contaminantes y los inmovilizan en su interior. Estas plantas reducen la disponibilidad de contaminantes al producir y excretar compuestos químicos que inactivan las sustancias tóxicas. Esto se logra mediante mecanismos de absorción con B, absorción con D, o precipitación, solidificación. En el caso del agua,
La fitorremediación de aguas residuales también utiliza plantas para eliminar, transferir, estabilizar y o degradar contaminantes presentes en el agua. En resumen, la fitorremediación es una solución verde y eficiente para abordar problemas de contaminación en diferentes entornos naturales y antropogénicos. Condiciones de operación. Para que la fitorremediación sea exitosa, es importante considerar ciertas condiciones de operación, entre ellas, disponibilidad y toxicidad de los contaminantes. El éxito de la fitorremediación depende de la presencia y toxicidad de los compuestos contaminantes en el entorno. Es fundamental evaluar la concentración y la movilidad de los contaminantes en el suelo o el agua. Capacidad de las especies vegetales. No todas las plantas son igualmente efectivas en la fitorremediación. Se deben seleccionar especies vegetales que tengan la capacidad de remover o degradar los contaminantes específicos presentes. Algunas plantas acumulan metales pesados, mientras que otras pueden degradar compuestos orgánicos. Condiciones físicas y químicas del suelo. Factores como el pH, la salinidad y el contenido de nutrientes pueden afectar el crecimiento vegetal y, por lo tanto, la eficiencia de la fitorremediación. Es importante adaptar las condiciones del suelo según las necesidades de las plantas seleccionadas. Concentración del contaminante. La concentración del contaminante debe estar dentro de los límites tolerables para la planta. Si es demasiado alta, podría afectar negativamente su crecimiento y salud. Riesgo de lixiviación. Algunos contaminantes son más móviles y pueden lixiviar hacia aguas subterráneas o superficiales. Es importante evaluar y prevenir estos riesgos durante la fitorremediación. Accesibilidad a la zona contaminada. La fitorremediación se realiza in situ, por lo que es crucial tener acceso a la zona contaminada para implementar las técnicas adecuadas. En resumen, la fitorremediación es una estrategia sustentable que requiere una evaluación cuidadosa de las condiciones ambientales y la selección adecuada de las plantas para lograr una recuperación efectiva de suelos y aguas contaminadas. Restricciones para la operación. Aunque es una alternativa eficiente y amigable con el medio ambiente, también presenta algunas limitaciones. Entre ellas, localización del contaminante cercano a la rizósfera. La fitorremediación solo puede tener efecto en la zona ocupada por las raíces de las plantas. Por lo tanto, su alcance está limitado a un área y profundidad específicas. Condiciones físicas y químicas del suelo. Factores como el pH, creo que eso ya lo leí antes. Sí, de hecho sí. Concentración del contaminante. La concentración del contaminante debe estar dentro de los límites tolerables para la planta. Si es demasiado alta, también. Riesgo de... También. ¿Qué? Pues es lo mismo. Accesibilidad de la zona contaminada. En algunos casos, la ubicación de la zona contaminada puede diferir el acceso para implementar la fitorremediación de manera efectiva. A pesar de estas limitaciones, la fitorremediación sigue siendo una opción valiosa para tratar contaminantes y cumplir con las normas ambientales. Ejemplos en el Ecuador. La fitorremediación es un enfoque interesante para tratar aguas contaminadas utilizando plantas. Tratamiento de aguas residuales urbanas. La bioremediación con vegetales combina macrofitos, algas, vegetales, palustres y otros microorganismos presentes en humedales naturales. Este enfoque se utiliza para tratar aguas residuales urbanas y servidas, incluyendo casos como los drenajes ácidos de minas. Especies fitoextractoras. La Arabidopsis thaliana es un ejemplo de planta fitoextractora que puede absorber y degradar el benceno, un compuesto tóxico presente en el aire. Otra especie conocida es la Salix viminalis, ahí donde con sus nombres científicos, que puede eliminar metales pesados como el plomo y el cadmio del suelo. Remoción de materia orgánica en aguas residuales. En un estudio se encontró que la Eichhornia sería así, Crassipes o jacinto de agua, fue efectiva en la remoción de materia orgánica medida como de Cubo en aguas residuales. Las tasas de remediación fueron superiores en las unidades en esta planta en comparación con los controles. En resumen, la fitorremediación ofrece una solución verde y eficiente para tratar aguas contaminadas en Ecuador.
Las plantas pueden extraer, estabilizar o degradar contaminantes y su aplicación depende del tipo de contaminante y la interacción con las especies vegetales. Y ahí creo que termino, sí, efectivamente. Me pasó un minuto, así que no hay chance para preguntas, muchachos. Chévere, ahí el profe va a dar una retroalimentación y terminamos la clase. Ya estamos cansados. ¿Ya? Es jueves, casi viernes. Chévere, muchas gracias, Johnny. Bastante clara la información. El tema de las membranas creo que está bastante claro. Es adicional a lo que vimos anteriormente en la ósmosis. Fíjense en la imagen que está acá. Con la ósmosis inversa se retienen ciertos elementos. Está la nanofiltración a nivel más pequeñito, ultrafiltración, microfiltración. Entonces son elementos que permitirían eliminar más elementos, ¿no? Inclusive acá abajo dice que se puede eliminar con la filtración. El principal problema es la presión. Se pierde demasiada presión, la fuerza con la que pasa el agua. Y ese es el principal inconveniente. Entonces necesita mucha energía para ello. Y la fitorremediación es con el uso de principalmente plantas. Aquí mencionó los diferentes casos. Y de hecho la investigación está en eso. En ver qué planta absorbe o adsorbe o precipita o solidifica el contaminante. ¿Sí? Entonces, quiere poner alguna especie de líquen o alguna especie de planta, se le coloca ahí con el agua y empieza a capturar. De hecho, así se suele hacer la investigación como proyectos de titulación, cuando son, eso por ejemplo, hacía yo, bueno, no formaba parte porque no era mucho el área de la fitorremediación, pero veía que en algunas áreas podían hacer eso y veían cómo está la cantidad de metales pesados. Esta técnica es muy utilizada para metales pesados, es decir, para la industria de minería y de la refinería. ¿Ok? Bueno, no les canso más. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos el día de mañana. Por favor, tengamos pendiente lo de los trabajos de integrador para poder seguir avanzando con ello. Y eso, ¿sí? Entonces, mañana nos vemos. ¿Ya? Muchísimas gracias por asistir. Hasta mañana, Inge. Muchas gracias. Hasta mañana. Pues bien.